a todos, buenos días Iglesia Bíblica El Camino. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez y no me conoce, mi nombre es Franz Arria y soy el pastor de esta comunidad de creyentes. Si es que deseo que todos hayan tenido una buena semana y si no, pues espero que estén descansando en el Señor, que ustedes estén confiando en el Señor. Hemos iniciado una serie de prédicas acerca del libro que Dios escribió, o sea, su palabra, la Biblia. Y las escrituras, como dijimos la semana pasada, fueron escritas por hombres, pero que no estaban escribiendo por ninguna iniciativa propia o humana, para nada. Más bien ellos fueron motivados por el Espíritu Santo para escribir lo que fue dicho por Dios. En uno de los textos que estudiamos la semana pasada, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. Eso está en la segunda carta a Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, literalmente eso en griego, teopneustos, que significa soplada por Dios. O sea, viene de Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la educación en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente o perfectamente habilitado, preparado o enseñado para toda buena obra. Eso fue lo que nosotros estudiamos el domingo pasado. Permítame orar para continuar con este tiempo y que la palabra del Señor, el libro que Dios escribió, nos enseñe esta mañana, nos recuerde su importancia. Hoy vamos a ver algunos atributos, por así decirlo, o características de la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente. Señor y Padre, gracias por la oportunidad, la bendición de poder reunirnos, de estar acá, Señor, y meditar en tu palabra. Gracias, Dios, porque te has revelado, te has dado a conocer a través de tu palabra, y nosotros podemos tenerla a nuestro propio idioma, gracias a los hombres que en el pasado fueron fieles, aún entregando su vida, Señor, por tu obra. Queremos, Señor, esta mañana meditar en tu palabra. Queremos tan siquiera, Señor, una pizca, una pequeña porción de tu conocimiento, Señor, para poder entenderla, para poder comprender, Señor, tan siquiera un poquito, pero que ese poquito nos mueva, Señor, a obedecerte, a amarte, a vivir la palabra. Señor, ayúdanos a todos esta mañana y que tu Santo Espíritu nos guíe a todos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa inspiración quiere decir que viene de Dios. La palabra viene de Dios. Y vino a través de escritores humanos que fueron movidos por el Espíritu Santo, para que al escribir, para que ellos escribieran lo que Dios había dicho, lo que Dios estaba diciendo, no lo que ellos quisieron escribir, para nada. Dios habló y lo que Él dijo es exactamente lo que Él quiso decir, punto. Y lo dijo de una manera que lo pudiéramos comprender. La Biblia es comprensible, su palabra es comprensible, claro que sí, la podemos comprender. De tal manera que Dios no murmuró, Dios habló claramente. Él dijo, Él se dio a conocer quién era Él. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y cuando dijo que obedecieran sus mandamientos, la tabla que le dio a Moisés en el Sinaí fue clara, fue clarísima. Dijo: no tengan otros dioses además de mí, no te hagan imágenes, honra el día del Señor, honren a su padre y a su padre, dice, para que te vaya bien en la vida. No mates, no robes, no codicies, no cometas adulterio. O sea, Dios fue claro. Y cuando le preguntaron a Jesús
acerca de cómo se resumía la ley, cuáles eran los mandamientos más importantes. Él dio dos, de toda la ley él dio dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Y el segundo, ¿cuál es? Es parecido. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué no entendemos de esa parte? Está más que claro, ¿sí o no? Entonces, Dios no murmuró, Él habló claramente y lo hizo con precisión, lo hizo directamente. Y Él habló de cuestiones que se refieren a Él mismo, hablando de que Él es fiel, de que Él no miente, Él dice siempre la verdad. Y hablando de nosotros mismos como seres humanos, Él dijo que nosotros somos pecadores, que nuestros corazones son malvados y perversos, que nuestras buenas acciones, incluso aquellas buenas acciones, son como trapos de inmundicia, que estamos condenados, que estamos separados de Él, que estamos sin esperanza, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Él dice, por eso envía a mi Hijo Jesús. Entonces, Dios dice que Él habló la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces no es complicado resolver la cuestión de las religiones, si ustedes se fijan. Dios se reveló a Él mismo a través de su palabra, diciendo cómo era Él, quién era Él, y Dios reveló también quién era el ser humano. Entonces la cuestión de las religiones no es muy difícil de descifrar. La mayoría de la gente piensa que es complicado porque hay tantas religiones, miles de religiones. Y la idea de hoy es que debemos ser tolerantes con todos y permitir que cada uno de ellos pueda abrazar su propia religión y que todos los caminos llevan al mismo lugar. No importa, todos los caminos llevan a Dios. No importa vos cómo lo adores, como todos estamos adorando al mismo Dios. No es cierto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Si no es a través de Mahoma, no es a través de Buda, no es a través de ningún otro. No es a través de las buenas obras, no es a través de la religión, para nada. Esos son caminos del mismo hombre. La intención del hombre de querer llegar a Dios, pero no ha podido el hombre llegar a Dios. Dios tuvo que venir hacia el hombre. ¿De qué manera Dios vino al hombre? En la persona de Cristo, ¿sí o no? En la persona de Cristo. Entonces no es muy complicado. No es muy complicado esta cuestión de las religiones. Entonces las personas tienen la sensación o la creencia de que todas las religiones van a llevar al mismo Zeus del cielo. Piensan que allá está Zeus. No. El Dios del Olimpo. No. El Dios de los cielos se llama Jehová. Yo soy el que soy, el Eterno, el Hashem en hebreo. Entonces, pero en esta cuestión de que las personas creen que todas las religiones llevan al cielo, la Biblia dice exactamente lo contrario. Cualquier cosa que contradice la Biblia, que contradice esta palabra, contradice la revelación divina de Dios, contradice la revelación bíblica, o sea, no es de Dios. Si no está en los 66 libros de la Biblia, no es palabra de Dios. Punto. Puede sonar bonito, puede sonar como que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, pero eso no está en la Biblia. No es algo que la Biblia enseña. Entonces hoy vamos a ver algunos principios, algunas verdades y características de la misma palabra de Dios. Y ustedes escucharon lo que leyó Miguel en el Salmo 119, que es el Salmo más largo, 176 versículos. Ustedes pueden leer en sus casas a terminar de leer, pero escuchen lo que dice el Salmo 12. El Salmo 12
Antes de pasar al primer principio, creo que ustedes lo tienen, bueno, ustedes tienen aquí lo que Miguel leyó. Pero escuchen lo que dice el Salmo 12. En la Reina Valera dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, el primer principio para nosotros acá es que la Biblia afirma y sostiene que ella es pura y perfecta. La misma palabra de Dios afirma, revela, sostiene que ella es pura y perfecta. Eso es lo que dice el Salmo 12:6. O sea, en otras traducciones dice que las promesas son puras, a diferencia de las promesas engañosas de los hombres, de nosotros como seres humanos. A diferencia de las promesas del hombre y la mujer: te amo, te voy a amar hasta el último aliento de mi vida. Y no es cierto. Los que andan jalando se las creen eso. Y por eso es que son engañados muchas veces y toman decisiones erradas. Por supuesto, el matrimonio tiene sus matices, pero ciertamente el ser humano es mentiroso. Sí, es mentiroso. ¿O usted nunca ha mentido? ¿Una mentirita piadosa? No es cierto, no existen mentiras piadosas. Yo he mentido. Estoy seguro que usted ha mentido. Pero Dios no miente. Entonces la Biblia afirma y sostiene que ella es pura y perfecta. Escuche lo que dice el Salmo 19:7 en la Nueva Traducción Viviente. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda este versículo? Que en los primeros 6 o 7 versículos, los primeros 6 habla de la revelación general de Dios a través de la creación. Pero desde el versículo 7 en adelante muestra, o Dios se da a conocer acerca de su revelación especial, que es su palabra. Entonces, aquí lo que muestra este salmo es que las enseñanzas o instrucción del Señor son provechosas para dar vida. Proverbios 35 en la Reina Valera dice: toda palabra de Dios es limpia. O sea, demuestra que es verdadera. No hay ninguna pizca de engaño, no hay ninguna malicia ahí. Entonces, estas afirmaciones de pureza son declaraciones absolutas. Mire que no dice casi todas las palabras o la escritura es casi perfecta. No. La Biblia da argumentos de tener una completa perfección y no da lugar a las teorías de perfección parcial. No. Dice todas las palabras o toda la escritura es perfecta e inspirada por Dios. No dice casi todas las palabras o la escritura es casi perfecta. No, es perfecta. Entonces esto es lo que conocemos como, en teología se conoce como la doctrina de la inerrancia bíblica. Inerrancia significa literalmente sin error. Entonces cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia decimos que en los documentos originales no tienen errores. No tienen errores. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano son traducciones. Y por eso es necesario para el que va a enseñar, por lo menos tener un mínimo conocimiento de los textos originales en griego. En el caso del Antiguo Testamento en hebreo, por lo menos tener una clase ahí de griego, o irse e incluso a los textos en griego y ver el significado de cada palabra o las palabras más importantes. Ahora hay Biblias interlineales español y griego, griego-español. Uno puede estudiar las palabras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con inerrancia? Que lo que ella enseña no hay contradicción.
no hay contradicciones. La palabra de Dios es inerrante e inefable. Dos atributos o características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante e inefable. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra inerrancia está ligada a la infalibilidad y a la autoridad, a la naturaleza duradera de la palabra. Infalibilidad significa que las escrituras son incapaces de conducir o conducirnos a conclusiones erradas o cometer errores en sus propósitos divinos. Eso significa la palabra infalibilidad. Entonces eso tiene que ver con la autoridad y la naturaleza de la Biblia. Entonces, ser infalible significa que algo es incapaz de fallar. Y inerrante significa que no comete errores o que no tiene errores. Entonces, por lo tanto, no se puede romper. Pedro lo dijo de esta manera, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre, no se quiebra, queda intacta. Por lo tanto, su autoridad no se puede quebrar. Entonces, la inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error, punto. Por ejemplo, y aquí tenemos, ayer estábamos en una reunión de IBUN. IBUN es la coalición o el grupo de iglesias bíblicas en Nicaragua, que estamos formando una asociación para tener comunión, para tener hermandad y ayuda mutua, para practicar la interdependencia entre las iglesias bíblicas. Entonces ayer estábamos al lado de Jinotega y estábamos disfrutando del clima de Jinotega, pero también estábamos disfrutando de unos ricos cafés. Y andábamos un grupo de hombres por acá. Entonces andábamos 5 hombres de la iglesia, anduvimos en Jinotega y estábamos hablando de eso, la importancia de las confesiones bíblicas, las confesiones de fe y la importancia de estudiarla. Y por ejemplo, nosotros tenemos que en 1978 se firmó la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Esta declaración fue firmada por más de 300 líderes y teólogos cristianos. Dentro de ellos estaban algunos conocidos que nosotros conocemos o que son más populares por su iglesia o por los libros que han escrito o leído. Dentro de ellos estaba el pastor John MacArthur, el pastor que ya está con el Señor, R.C. Sproul, el teólogo Francis Schaeffer, J.I. Parker, que también ya está con el Señor. Bueno, habían varios ahí, muchos otros. Entonces ellos se reunieron en Chicago y ahí elaboraron una declaración que aclaraba el significado y las consecuencias de la inerrancia bíblica. Y en el artículo 11 de esta declaración dice textualmente, creo que ustedes la tienen acá: afirmamos que la Escritura, al haber sido dada por inspiración divina, es infalible. Así que lejos de desorientarnos, es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. La Biblia no te va a guiar al error. La Biblia no se contradice en sus propósitos. Y el apóstol Pedro lo dijo de esta forma: la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, por lo tanto, su autoridad no puede ser quebrantada. Aunque el ser humano quebrante la palabra de Dios en el sentido de desobedecerla. Pero eso no significa que tal desobediencia va a quedar impune. No es que está quebrantando la palabra de Dios la puede distorsionar, la puede quebrantar en la forma de desobedecerla, pero eso no significa que la palabra de Dios no se va a cumplir cuando Dios dice que Él va a juzgar y Él va a castigar a todos aquellos que la hayan desobedecido. Entonces la palabra del Señor se va a cumplir siempre y va a juzgar a aquellos que desobedezcan. Entonces la inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error.
Eso significa inerrancia. O sea, la Biblia es libre de errores. Entonces, cuando Pablo le escribió a Tito, en el primer capítulo, versículo 2, le recordó que el ser humano miente, que el ser humano es mentiroso. Entonces, usted y yo mentimos, pero Dios nunca miente. Vamos a ir a Tito, la carta que le envía el apóstol Pablo a Tito, a su discípulo amado. Tito era un pastor joven que estaba pastoreando en la isla de Creta, cerca de Grecia. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice de esta manera: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Vamos a dejarlo ahí. Miren el énfasis que hace Pablo a Tito, hablando de las promesas, de las verdades y todo. Y dice, Dios menciona al Señor, quien no miente. Ahí hay un énfasis. Entonces, Pablo resalta este atributo del Señor, que Él no miente, Él es fiel. Pero los cretenses se caracterizaban por ser personas mentirosas, y cualquier parecido a los chinandeganos, a los nicaragüenses, a los latinoamericanos, a cualquier persona del mundo que sí miente, Dios no miente. Como les dije, Tito era un joven pastor de la isla de Creta. Ahí estaba cerca de Grecia, no allá de la Grecia, ¿verdad?, sino de Grecia. Entonces, Tito tenía que lidiar con el pecado de la mentira de los cretenses. Y era muy probable que eso haya sido la razón por la que Pablo empieza el versículo número 2 diciendo, Dios, quien no miente. O sea, contrario a ustedes, contrario a la gente de la zona donde tú vives, a la gente que estás pastoreando, que sí miente, Dios no, dice Pablo. Y para eso solo vayamos al versículo número 12. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 12. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses, ¿son qué? Son mentirosos, animales crueles y glotones, perezosos. Hay perezosos acá, hay mentirosos, sí. Entonces el punto acá de Pablo es decir, Dios quien no miente. Mire qué interesante, en una pequeña frase, Pablo está argumentando, demostrando que el ser humano, no los cretenses, sí, ahí ellos, pero el ser humano en general es mentiroso, pero Dios no. Dios no. Entonces podemos ver acá que la palabra del Señor muestra, afirma, enseña que ella es inerrante, es inefable. Otro aspecto de la palabra del Señor es que ella refleja, la Biblia pues refleja la naturaleza y el carácter de su autor. La Biblia refleja la naturaleza y el carácter de su autor. El Salmo 119, 89 y 90, el texto que nos leyó Miguel, afirma eso. Para eso vamos a ir al Salmo 119. ...119... 89 al 90. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Puedo seguir leyendo el 91. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Tus enseñanzas si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues
por medio de ellos me diste vida. Yo soy tuyo. Rescátame. Porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límites. Entonces, cuando se habla de la inerrancia de la Biblia, se pone en juego la integridad de su autor divino. Cuando cuestionamos, cuando incluso la gente cuestiona la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, cuestiona la integridad de su autor divino. La afirmación que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo, cuando en 2 Timoteo 3:16, es que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es el fruto de la obra de Dios, que por medio de autores humanos, que fueron guiados por el Espíritu Santo, como también lo enseña el apóstol Pedro en la segunda carta, que no fue iniciativa humana. Esos dos versos fueron los que miramos, esos dos pasajes miramos la semana pasada, ¿no? Pablo explica el proceso, que toda la escritura fue inspirada por Dios, pero no explica de quién fue la iniciativa, que no fue una iniciativa humana, sino más bien fue una iniciativa divina. La cuestión aquí no es si la Biblia tiene un error o dos, más bien es, ¿puede Dios cometer un error? Esa es la pregunta que deberían. ¿Puede Dios cometer un error? No, por supuesto que no. Él es omnisciente, Él es capaz y veraz. Fue capaz de crear todo de la nada. No es que la nada creó algo, como dicen algunos filósofos. ¿Qué es la nada? Nada. No es nada. No es nada. No puedes definir la nada. Si decimos la nada estamos diciendo que la nada es algo. Y aquí es donde las mentes más brillantes se enredan tanto por querer cuestionar la creación, al creador. Dios fue capaz de crear todo de la nada. ¿Acaso no puede Dios escribir un libro puro y perfecto? Claro que sí. Entonces, siendo el autor, siendo Él autoexistente, siendo Él el yo soy, ¿cómo no va a poder proveer o darnos un libro puro y perfecto? Cuando la Biblia dice que Dios se describe como el yo soy, eso se llama en teología la aceidad de Dios, como la autoexistencia, la autosuficiencia de Dios. Aquí lo que está en juego en la doctrina de la inerrancia es nada menos y nada más que el carácter y la integridad de Dios. Entonces, si Dios es fiel, por supuesto también que lo es su revelación, su palabra. Si usted se caracteriza por ser una persona honorable, honrada, una persona fiel, entonces cuando usted habla, de las demás personas le creen. ¿Por qué? Porque la fuente de sus palabras es usted mismo. Eso pasa cuando alguien se caracteriza por ser confiable, ¿no? Que lo que esta persona está diciendo, me está diciendo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo afirma? Es que yo creo en esta persona. Porque a lo largo de los años, esta persona ha demostrado ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces eso, de cierta forma, inspira confianza, ¿sí o no? Pero cuando alguien se caracteriza por ser un mentiroso o una mentirosa y vez tras vez demuestra que siempre hace lo mismo, y cuando dice algo ya cuesta creerle, ¿sí o no? Es difícil creerle. Pasa muchas veces en nuestras familias, en los hogares.
cuando alguien comete un error y después cuesta recuperar la confianza. Pueden pasar meses, años para poder recuperar uno la confianza. Y el esfuerzo, Dios no se esfuerza en demostrar que Él es confiable. Él es confiable. A diferencia de nosotros tenemos que esforzarnos por presentarnos delante de los demás como una persona confiable, que podamos ser congruentes en lo que decimos ser y lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos. Dios no tiene ese problema. Él es perfecto, Él es confiable, porque Él es fiel, es inmutable, Él no cambia. Entonces lo que está en juego en esta doctrina de la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia no es la misma Biblia, es el carácter de Dios, es la integridad de Dios mismo. Entonces, si Dios es fiel, lo es también su palabra, el libro que Él escribió. Entonces, Dios mismo se ha encargado de preservar su mensaje. Dios mismo se ha encargado de preservar su mensaje. Ya lo vimos en el Salmo 119, 89 y 90. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. El profeta Isaías escribió en Isaías 48: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo lo dijo de esta manera en el capítulo 5, versículo 18: porque en verdad les digo, hablando el Señor Jesús, que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni una letra, ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Si de algo se ha encargado Dios, el Señor, con respecto a su palabra, ha sido preservarla pura y perfecta. No hay contradicción en la Biblia. Cuando hay un problema de interpretación de la Biblia, el problema no es de la Biblia, el problema es del mismo ser humano. Escuche lo que dice el Salmo 119, 160. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Es interesante, porque ayer estábamos viendo la importancia de las confesiones de fe, como la confesión bautista de 1689. Nosotros vamos a empezar a estudiar un documento de teología que se llama el Catecismo de Heidelberg. Es una declaración, unas preguntas que tienen respuesta, y cuando ustedes escuchan la palabra catecismo, no tiene nada que ver con el catolicismo. Un catecismo es un método de enseñanza. Si usted tiene o ha tenido una historia de permanecer en una iglesia evangélica y nunca ha escuchado la palabra catecismo, usted tiene que comenzar a aprender que muchos de los términos que no usa la iglesia evangélica es porque ha rechazado un montón de cosas. Por ejemplo, cuando la gente mira una cruz acá y dice, ¿y por qué tienen una cruz ahí? Piensa, lo relaciona rápido con el catolicismo. ¿Qué tiene que ver la cruz con el catolicismo? La cruz tiene que ver con el cristianismo. Entonces, si nosotros no conocemos nuestras confesiones históricas, los que creían, los primeros padres de la iglesia, no vamos a avanzar mucho. Necesitamos entonces afirmar nuestra fe, nuestras creencias, nuestras doctrinas, en lo que creían también estos hombres, estas iglesias en la antigüedad, pero que surgía de la misma palabra del Señor. Entonces, para comenzar a celebrar la reforma, el primer domingo de agosto vamos a hacer esa dinámica. Vamos a comenzar como iglesia a estudiar un poco el catecismo de Heidelberg. Entonces, por ejemplo, la confesión de Westminster, que se escribió en 1646, años después de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1, artículo 8, expresa así acerca de la doctrina de la preservación de la Biblia.
escuche lo que dice. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Y por eso son auténticos. Por tal razón debe apelarse fielmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Cuando hay alguna controversia, cuando hay algo que no entiende, cuando hay algo que no entiendo, debo ir a los escritos originales, por ejemplo al griego o al hebreo, en este caso el Antiguo Testamento. Pero no es solo porque lo dijo aquella persona que yo también tengo que creerlo. No es porque el pastor lo dijo, entonces cuando el pastor predica, siempre decir, así lo dice la palabra, así dice la Biblia. No diga, esta es palabra mía, no. Entonces por eso usted debe ser disciplinado, debe amar la palabra, ir a sus casas. Hacemos un esfuerzo por darles un boletín a ustedes cada domingo, para que ese boletín les sirva semanalmente como un pequeño documento de estudio. Ponemos las citas bíblicas para que usted vaya a su casa y haga, aparte, 1 hora por lo menos, unas 2 horas a la semana, y repase, investigue, estudie, anote preguntas. Entonces cada vez usted va a estar creciendo más en el conocimiento de la palabra. Entonces la Biblia es completamente verdadera en todas sus enseñanzas. Si la Biblia no es inerrante, entonces Dios se vuelve no confiable. ¿Sí o no? Porque nos dio un libro con fallas, con errores, pero no. Pero como la Biblia es el libro de Dios, lo cual quiere decir que su creador es verdadero, fiel y perfecto, entonces también no es su palabra. También no es su palabra. Si Dios es inefable, también no es su palabra. Si Dios es inerrante, también no es su palabra. Si Dios es perfecto y puro, también no es su palabra. Entonces, ¿qué significa que la palabra de Dios sea inefable? Que la Escritura dice la verdad y nunca nos engaña, que no puede fallar o cometer errores. Eso significa que es inefable. Entonces, por ejemplo, cuando una persona o una persona infalible es aquella que puede equivocarse o no puede equivocarse. Infalible es que no puede equivocarse, que nunca comete un error, que nunca da un paso en falso. Eso es alguien infalible. Para algunos, o la mayoría, o todos, en el catolicismo romano creen que el Papa, o bueno, ellos sostienen que el Papa es infalible. Y ningún ser humano es infalible. Entonces desde ahí usted puede ver la diferencia. No somos una iglesia católica romana. Por eso cada vez les animamos a que no solo venga de visita cada domingo y váyase a su casa ya tranquilo, como ya fui a la iglesia, me siento bien porque fui a la iglesia. No somos una iglesia católica, somos una iglesia bíblica, donde enseñamos la palabra del Señor, donde predicamos el Evangelio, donde predicamos arrepentimiento, donde predicamos salvación. ¿Qué significa entonces inerrancia? La inerrancia es la posición teológica que sostiene que los textos bíblicos son inerrantes, es decir, que tienen la cualidad de estar libres de todo error. Punto. Inspiración, pastor, ¿qué significa inspiración? Bueno, se refiere al hecho de que Dios influyó divinamente en los autores humanos de las Escrituras, ¿verdad? De tal manera que ellos escribieron
lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Eso no significa inspiración, que Dios, que el Espíritu Santo influyó en los autores humanos a escribir lo que Dios quiso que escribiera. ¿Qué significa la inerrancia? Que la Biblia está libre de errores. ¿Qué significa inefable? Que está libre de cometer errores o llevarnos a contradicciones. Entonces, en el contexto de la Escritura, la palabra inspiración significa exhalada por Dios. Entonces, la inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y aquí viene un punto. Ok, pastor, ya escuché toda su exposición, toda la prédica, pero yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo todo eso. Yo no lo niego, pastor. ¿En serio lo cree? Si usted creyera, la obedeciera. Si usted creyera, dejara de comerse las uñas, porque las promesas que Él plasmó, las promesas que Él da en su palabra son fieles. Las promesas para un hijo, para una hija del Señor, son reales, son verdaderas y son fieles. Entonces, posiblemente usted diga, bueno, pastor, pero yo no estoy en contra de la inspiración de la Biblia. Yo sé que esa es la palabra del Señor. Usted sabe, usted no lo niega, ¿verdad? Mentalmente usted no lo niega. Pero ¿cuáles son las implicaciones entonces para usted, para mí? El saber, el conocer que este libro es la misma palabra del Señor y que usted tiene la oportunidad, la bendición de tenerla en sus manos y en su propio idioma. En 1400, después de Cristo incluso, 1400, antes que el alemán el inventor de la imprenta, Johann Gutenberg creo que se llamaba, quien tenía un libro era un millonario. El pueblo no tenía un libro. El pueblo incluso no tenía la Biblia. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, al idioma pueblino, es una herejía para eso. La Biblia, la palabra de Dios, estuvo no escondida, sino que apresada por muchos años, por muchos siglos, por la Iglesia Católica Romana. Y yo aquí no quiero que usted piense, el pastor comenzó ahora a tirarle a la iglesia. No, a mí no me interesa hablar mal de la Iglesia Católica. A mí mi trabajo es predicar la verdad. Y la historia no me va a dejar mentir a mí. Yo no estoy inventando algo como que quiero hablar, no. Por muchos años, en muchos monasterios se tradujo, se copió la Biblia y se mantuvo resguardada ahí. Ellos tenían un celo. Era el punto del celo y la contradicción de que no permitían que un ciudadano común allá del barrio, de la comunidad, pudiera tener la Biblia en su idioma. Eso era una herejía, porque ¿cuál es la creencia? Que solamente el líder de la iglesia podía, en este caso el Papa, podía interpretar la Biblia y los demás no podían. Pero usted y yo ahora la tenemos en nuestro idioma. Y la hemos menospreciado. Yo no estoy diciendo que usted tenga que arrodillarse ante este libro. Yo no estoy diciendo que usted tenga que adorar este libro. No es este libro el que es santo, el que yo tengo que reverenciar y arrodillarme delante de él.
es la palabra viva del Señor, es lo que dice. Es lo que dice ahí. Yo puedo romper una página de esto y no pasa nada. Pero es el contenido, la viva palabra de Dios, sus palabras, lo que dice. Es lo que debe causar reverencia, temor, obediencia a mí, en mi corazón. Si yo digo que soy un cristiano, si yo digo que soy un discípulo del Señor, entonces, lo primero, el primer fruto que debe haber en mi corazón es amor por su palabra. Es un anhelo por su palabra. Miren lo que dice Juan 6:68. Creo que esta porción es donde los discípulos le dicen al Señor, y el Señor les dice, váyanse ustedes también. Y el Señor, los discípulos, ¿a quién iremos, Señor? Y solo usted tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Bueno, el contexto, para que ustedes sepan, en Juan 6:60, muchos discípulos dicen que abandonaron a Jesús. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y también quiénes lo traicionarían. Entonces Jesús les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Entonces, si usted cree que acá en la iglesia es como somos muy estrictos, demandamos demasiado de usted, no es nada, no demandamos nada. Solo que sea obediente, solo que aprecie a sus hermanos, aprecie los grupos pequeños, aprecie cada servicio, cada día del Señor, cada domingo donde la iglesia entera se reúne acá. Que aprecie, que haya un amor genuino en usted hacia el Señor. Y si no está dispuesto a someterse a las autoridades de la iglesia, y si no está dispuesto a servir dentro de la iglesia, si no está dispuesto a practicar el amor unos por otros dentro de la iglesia, yo le animo, yo le recomiendo, hágase a un ladito, déle espacio a otro. ¿Me está corriendo, pastor? No. Pero déle espacio a otro, déle la oportunidad a otro. Háganse a un lado. Ustedes también van a marcharse, le dice el Señor. Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿De qué manera se ha revelado Dios entonces? A través de la revelación natural de la creación, la revelación especial, su palabra, y a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Pedro dice esto también. Entonces, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. La razón por la que Pedro y el resto de discípulos se quedaron es porque deseaban ser llenos de la palabra de Dios, ser enseñados, ser instruidos. Entonces yo puedo preguntarles,
Tu alma se despierta cada mañana anhelando la palabra del Señor. O tu estómago se despierta cada mañana buscando gallo pinto en la cocina. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se levanta? Bueno, sí, me gusta preparar el café. Pero un café más la palabra del Señor, o la palabra del Señor más un cafecito, no está mal. Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces aquí está la aplicación para nosotros. Las marcas, la evidencia de un verdadero discípulo son estas. El verdadero discípulo cree la palabra, ama la palabra y vive en la palabra. Si usted no ama la palabra de Dios, usted no debería llamarse cristiano. Si usted no vive la palabra, no debe decir yo soy cristiano. Olvide, no se engañe, honestamente, no se engañe. No crea que usted es cristiano si usted no vive la palabra, si usted no obedece la palabra, si usted no ama la palabra. No se engañe, honestamente no se engañe. Usted más bien debe arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo para tener perdón y vida eterna. Si no, usted misma se está engañando. Esa es la verdad, honestamente. Y es mi deber decírselo. Pastor, ¿pero por qué dice eso? Sencillo. Porque los creyentes, escuche bien, los creyentes aman la palabra, anhelan la palabra, reconocen que la palabra es alimento para sus almas. Pastor, mire, pero yo ya me bauticé. Usted me bautizó. Bueno, mi amigo Charles Spurgeon una vez dijo: a saber a cuántos he bautizado yo que Dios mismo no los ha bautizado. Entonces posiblemente usted me engañó a mí, pero a Dios no lo engaña. Entonces, el hecho de que usted sea bautizado, que se haya metido en Campuzano, en Paso Caballo, en la piscina aquí atrás, no significa que usted sea salvo. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, si usted no está creyendo, si usted no ama, si usted no vive en obediencia a la verdad, usted no tiene derecho a llamarse cristiano. Y le invito, le suplico, le ruego que hoy pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Pastor, pero mire, me hicieron llorar, hasta en un campamento anduve, pues no sé, hasta en un retiro. Yo diría, qué bonito, qué lindo todo eso. Pero si tu vida no hace juego con lo que dice. Pero hasta hablábamos en lengua, pastor. Mira, un encuentro fuimos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Amor por la palabra. Anhelo por la palabra. Cuando uno se convierte en creyente, en cristiano, lo que antes amabas, ahora como creyente lo odias, porque sabes que eso es ofensivo, sabes que eso es asqueroso para Dios. Entonces, ahora se da cuenta las implicaciones para usted o para mí, el hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios, inerrante, inefable e inspirada por Dios. Ahora se da cuenta del hecho de la responsabilidad de tener el libro de Dios en nuestras propias manos, en nuestro propio idioma. No solo es una bendición, sino una responsabilidad, porque usted y yo ahora no tenemos excusa para decir, yo no sabía. Yo no sabía, Señor. A mí nadie nunca me habló. Claro que sí.
Claro que sí. Entonces, amada iglesia, y todos los que nos visitan, segunda, tercera, los que estamos acá, examinémonos a la luz de la palabra de Dios. Examinémonos y podamos aprovechar este momento y pedirle perdón a Dios por menospreciar su palabra, por no obedecer su palabra. A veces creer que con 5 minutos de lectura ya es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para leer? ¿Cuánto es suficiente para orar? Pastor, para mí 5 minutos es suficiente. ¿Estás seguro? Para mí 10 minutos, ¿verdad? Nunca es suficiente. Nada es suficiente. No hay un tiempo. No hay una línea así como una barra que entre más leo, más santo soy. No se trata de eso. Se trata de ser intencional, apartar un momento en el día. Si usted prefiere en la mañana, es mucho mejor. Yo lo prefiero así. Pero si usted lo prefiere en la mañana, es mejor. Aparte un tiempo. Aprecie el libro de Dios, aprecie su palabra, porque lo que está acá es la verdad, es la pura y perfecta palabra de Dios. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, estamos delante de usted, Señor, y honestamente, Dios, con vergüenza, Señor, porque sé que hay un menosprecio hacia tu palabra, hay un ataque directo a tu palabra. Desde la creación, Señor, Satanás cuestionó tu palabra. Y nosotros como seres humanos hemos seguido con esta intención. Muchas veces, Señor, queremos interpretar a nuestra manera, a nuestra conveniencia, lo que dice tu palabra. Otras veces, Dios, creemos que es demasiado duro, demasiado exagerado lo que tú pides, lo que tú mandas en tu palabra. Pero Dios, muchas veces lo vemos así, porque somos egoístas, porque estamos pensando en nosotros mismos, porque queremos darle gusto a la carne, porque queremos darle gusto a nuestros propios corazones, porque queremos hacer lo que nuestras propias mentes y corazones desean y no valoramos tus leyes, tus mandamientos, tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos pues, Dios, por favor. Danos perdón y danos un corazón, Señor. Danos un corazón que ame tu palabra. Danos un corazón, Señor, que anhele tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra. Danos un corazón de carne, Señor. Quita, Señor, los corazones de piedra. Tenga paciencia, Señor, con nosotros, con todos, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido de sus pecados, te suplico, mi Señor, que obres de una manera milagrosa en el corazón de estas personas. Y a nosotros, Dios, a todos acá, ayúdanos pues a amar, a anhelar, a vivir en obediencia a tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por ella. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga a todos.